Vamos a centrarnos un poco más en los extremos absolutos de una función y vamos a pensar en su existencia, que hemos dicho que no siempre una función presenta máximo o mínimo absolutos. Por ejemplo, veamos los gráficos que tenemos en esta diapositiva. En este gráfico de esta función vemos que no se presenta ni un mínimo ni un máximo absoluto, porque acá la función tiende a menos infinito cuando x se acerca a 0 y cuando x se acerca a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. Por lo tanto, no hay un valor que sea el mayor de todos ni un valor que sea el menor de todos. Esta función no presenta ni máximo ni mínimo absoluto. ¿Qué pasa con la segunda? Acá sí obtenemos un mínimo absoluto, que es igual a 0, pero no tenemos máximo. ¿Sí? Esta es la función módulo. En esta función lineal no hay ni máximo ni mínimo absoluto. En esta que es la función coseno, sí tenemos un máximo absoluto que es igual a 1, que se asume infinitas veces, ¿sí? Y tenemos mínimo absoluto que es igual a menos 1 y también se asume infinitas veces. Pero el máximo es 1, existe, y el mínimo también existe y es menos 1. ¿Qué pasa con la siguiente? Tenemos un máximo absoluto que es igual a 1, pero no tenemos mínimo. Aunque la función está acotada inferiormente por la recta y igual 0, nunca llega a tomar el valor 0 a la función, sino que se va acercando infinitamente a 0 cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Así que no hay un valor menor que sea el menor valor de todos. No puedo decir que el mínimo es 0, porque la función nunca toma el valor 0. Tampoco puedo decir que el mínimo es 0,1, porque puede tomar valor más chico que 0,1. Puede tomar 0,0001. Se acerca a 0 tanto como quiera, pero nunca llega a tocarlo. Entonces, en esta función no existe mínimo absoluto. Y en esta, que es la función arcotangente, sabemos que está acotada inferior y superiormente por pi sobre 2 y menos pi sobre 2, pero nunca llega a tomar ese valor. No hay un máximo valor ni un mínimo para esta función. El siguiente teorema nos garantiza la existencia de extremos absolutos bajo ciertas condiciones. Es el teorema de Weierstrass, o también llamado teorema del valor extremo. Y el teorema dice: si una función f es continua en un intervalo cerrado y acotado AB, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en el intervalo. Entonces, la condición para que se dé esto es que la función sea continua y esto debe darse en un intervalo cerrado y acotado. O sea, tienen que estar incluidos ambos extremos y, por supuesto, no tienen que ser hasta infinito, entre dos números reales. Estas condiciones se cumplen en el ejemplo que estamos trabajando en estos videos. ¿Sí? Esta función con dominio menos 1, 4, ¿sí? Está definida en un intervalo cerrado y acotado, y en ese intervalo la función es continua. Entonces, alcanza un valor máximo, que es 3, y un valor mínimo, que es menos 1. El teorema de Weierstrass garantiza la existencia, pero no brinda información acerca de cómo hallar esos extremos. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si a la misma función, en lugar de definida en el intervalo anterior que estábamos trabajando, la definimos en todos los reales? Y por lo que vemos gráficamente, esta función tiende a infinito cuando x tiende a infinito y tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. Ahora, si bien la función sigue teniendo extremos relativos,
ya no tiene extremos absolutos. Si no hay un valor que sea el mayor de todos para esta función, ni un valor que sea el menor de todos. Pero bueno, el hecho de no cumplirse esta condición se debe a que hemos eliminado la condición de ser acotado el intervalo en el que se considera la función. ¿Qué pasa si ahora trabajamos con una función que presenta una discontinuidad? ¿Sí? Estamos viendo qué sucede si no se cumplen las condiciones del teorema. Bueno, ¿tendrá esta función que está definida en un intervalo cerrado menos 1, 4, cerrado y acotado? ¿Tendrá extremo absoluto, máximo y mínimo? Bueno, máximo vemos que sí tiene, sigue teniendo máximo absoluto y sigue siendo 3. Pero ¿qué pasa con el mínimo? ¿Hay un valor menor, que un valor mínimo que tome la función y que no haya otro más chico que él? Vemos acá que en x igual a 2, la función toma valor menos 1, ¿sí? En x igual a 2. Pero en este punto no existe el límite, porque si me acerco por izquierda, la función tiende a menos 1, y si me acerco por derecha, la función tiende a menos 2. Hay una discontinuidad de saldo. Y acá no hay un valor menor, porque la función, ¿cuál es el menor valor que toma? Menos 2 nunca vale la función, no llega a valer menos 2, nunca. Entonces, ¿qué dirían que es el menor valor? ¿Menos 1,9? Y no, porque seguramente lo hay, un punto, un valor de x, para el cual la función vale menos que menos 1,9, menos 1,99, menos 1,99999. Yo puedo acercarme a menos 2 tanto como quiera, aunque nunca llegue a tomar el valor menos 2. Lo que está sucediendo entonces es que acá no existe mínimo absoluto en esta función, pero estamos eliminando la condición de ser cerrado el intervalo, de ser continua la función. Bueno, dicho todo esto, analizado las condiciones del teorema, vamos a ver ahora, una vez que estamos seguros de que las condiciones se cumplen, o sea que existe extremo absoluto, máximo y mínimo, ¿cómo lo buscamos? Es muy fácil si tenemos el gráfico de la función, pero ¿qué pasa si no lo tenemos y contamos solamente con la fórmula? La búsqueda la vamos a realizar como hemos visto hasta ahora. Sabemos que los extremos se ubican normalmente en los extremos del intervalo o en los puntos interiores del intervalo donde la función no es derivable, como vemos acá, o en puntos interiores del intervalo donde la derivada es nula, como este punto donde la tangente es horizontal. Esta información entonces es la que vamos a utilizar para realizar la búsqueda de extremos absolutos. Y vamos a verlos con un ejemplo. Antes vamos a definir punto crítico de una función. Sea f, definida en un punto C, si f' de C vale 0 o si f no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de la función? Son los valores de x que hacen que la derivada sea nula o no, donde no es derivable, donde no existe derivada. La estrategia entonces para la determinación de extremos absolutos en un intervalo cerrado y acotado es, primero, encontrar los puntos críticos de la función dentro del intervalo, en el interior. Fíjense que yo trabajo con un intervalo cerrado y busco puntos críticos que sean interiores, no los extremos, porque los extremos los voy a evaluar aparte. Puntos interiores entonces con derivada nula o donde f no es derivable. Luego, ¿qué hago? Evalúo la función, calculo el valor de la función en cada punto crítico y
Por supuesto, los que pertenecen acá, si hay algún punto crítico que cae afuera, no lo considero. Y tercer paso, evalúo la función en cada punto extremo, ¿sí? La calculo en A y la calculo en B. Y por último, elijo el más pequeño de estos valores es el mínimo y el más grande es el máximo. Simplemente este es el procedimiento y es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una función definida en -1, 1. Esta función está definida en todos los reales. Por lo tanto, es continua en todos los reales y en particular en este intervalo. Por lo tanto, el teorema de Weierstrass se cumple y existe con seguridad un máximo y un mínimo, que es lo que vamos a buscar. Bueno, no importa el orden en realidad de los pasos, ¿sí? Basta que los hagamos a todos. Como primer paso acá se calculó la función en los extremos del intervalo, en -1 y en 1. Reemplazo en la x, calculo, me reservo estos valores. Calculo los puntos críticos, ¿sí? Puntos interiores con derivada nula, entonces calculo la función derivada, la igualo a 0, resuelvo la ecuación, después pueden ver, todos los pasos están en el documento de la teoría, y llego entonces que x igual a 1/8 es un punto con derivada nula. Me fijo si 1/8 pertenece al intervalo abierto -1, 1. ¿Es interior a este intervalo? Sí, es interior. Entonces calculo el valor de la función en 1/8, no de la derivada, porque si lo calculo en la derivada me va a dar 0, ¿sí? Lo que tengo que hacer acá es calcular el valor de la función original. Acá reemplazo por 1/8 y me reservo este valor. Ahora busco puntos interiores donde la función no es derivable. Entonces trabajo con la expresión de la función derivada y me fijo si esta función se puede calcular para todos los reales o si hay algún punto donde no exista la derivada. Veo que como la x está en el denominador, no puede valer 0. Por lo tanto, la función no es derivable en x igual a 0. No voy a trabajar ahora con los límites laterales de la derivada porque no me interesa clasificar el punto, si es anguloso o cúspide. Simplemente lo que quiero saber es que no es derivable. Entonces este punto lo voy a utilizar para calcular, en realidad primero chequeando que sea interior al intervalo, y sí, verdaderamente 0 pertenece al intervalo, entonces calculamos el valor de la función en ese punto. No de la derivada, porque por supuesto no lo puedo calcular, no está definida la derivada en 0, sino que calculo en la función original, ¿sí? Reemplazo por 0 y bueno, me reservo este resultado. Por último, comparo todos los valores que hemos calculado y elijo el más grande, 7, es el máximo, y el más chico, -1, es el mínimo. Y ahí tengo el resultado.